Buenas tardes, qué gusto volvernos a encontrar por este medio. Les agradecemos por la asistencia y acompañarnos en este gran cierre del ciclo de conferencias, aportes de expertos invitados del Departamento de Atención a la Salud en el contexto de la pandemia por COVID-19. A nombre de la jefa del Departamento de Atención a la Salud, la maestra María de los Ángeles Martínez Cárdenas, y de los jefes de las 6 áreas de investigación, les damos la más cordial bienvenida a esta novena y última ponencia de este tercer ciclo, que fue realizado con el objetivo que todos ustedes adquirieran conocimientos y tuvieran un acercamiento con grandes expertos. En esta ocasión, para cerrar con broche de oro, tenemos a una gran ponente con una gran expertise en sociología y demografía, así que tenemos el honor de contar en esta ponencia con la actual presidenta del Colegio de México. Antes de presentarles la trayectoria profesional de nuestra invitada, les recordaré la dinámica con la que se ha venido trabajando, la cual consta en que nuestra ponente presente su tema y posteriormente existirá un tiempo de preguntas en donde esas preguntas junto con comentarios y felicitaciones, ustedes las podrán realizar por medio del chat y yo se las haré llegar a nuestra invitada para que las pueda responder. Por otra parte, a todos nuestros asistentes, les solicito de la manera más atenta que los micrófonos y las cámaras las mantengan apagadas durante todo el tiempo de la ponencia, ya que la única forma de comunicación que tendremos es por medio de chat. Una vez dadas las indicaciones, ahora sí conoceremos la trayectoria de nuestra gran ponente del día de hoy. Y para eso, pues les voy a proyectar lo que es su currículum. Y bueno, pues aquí tenemos a la doctora Silvia Yorguli, que nos va a hablar sobre el escenario migratorio antes, durante y después de la pandemia. La doctora cuenta con la licenciatura en Sociología por la UNAM, cuenta con la maestría en Demografía por el Colegio de México y también el doctorado en Sociología con especialidad en Población por la Universidad de Brown. Dentro de los reconocimientos que tiene, es profesora investigadora en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, es la actual presidenta del Colegio de México, elección 2015-2025, fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía y directora fundadora de las revistas Coyuntura Demográfica y otros diálogos del Colegio de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Su investigación y publicaciones se centran en la vinculación entre la dinámica demográfica y proceso socioeconómico y en las implicaciones de la migración internacional en los contextos de origen y de llegada. Asimismo, es autora de diversos libros y artículos científicos e investigadora en el proyecto sobre migración mexicana, auspiciado por la Universidad de Princeton, la Universidad de Brown, la Universidad de Guadalajara y el Colegio de México. Así que demos la bienvenida a la doctora Silvia Yorguli, quien nos compartirá su gran gama de conocimientos. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por esta amable introducción. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí y agradezco mucho la invitación. Le agradezco a María de los Ángeles Martínez, a la profesora Rosario Cárdenas, a Fernando Rivero, que está en contacto conmigo para presentaciones y materiales. Y bueno, pues siempre para mí es un gusto tener un espacio para compartir el trabajo de investigación que hago y además un reto cuando uno lo hace fuera de su ámbito de expertise, ¿no? Entonces, me da pues muchísimo gusto tener esta oportunidad de hablar de lo que es el proceso migratorio en México, de lo que sucede y compartir algunas reflexiones. No todo lo que voy a presentar son cosas ya dadas, sino dudas y algunas especulaciones sobre qué irá pasando en torno a la migración. Aunque no lo voy a mencionar específicamente, por supuesto que hay un cruce entre migración y salud, entre migración y acceso a la salud, entre migración y exposición al riesgo durante la pandemia, la atención a la salud de los migrantes aquí, allá, en tránsito, en movimiento, etcétera. No es un tema que vaya a tocar a detalle, pero con gusto en la parte de preguntas y respuestas pues puedo atender cualquier comentario en específico. Y bueno, ya finalmente antes de empezar, pues me da mucho gusto, estoy viendo entre los nombres a varias y varios colegas del área de demografía y pues les agradezco también pues la presencia para compartir este espacio virtual. Entonces, como yo decía, el objetivo de esta presentación es dar un panorama general de la migración. Siempre pasa mucho cuando uno está trabajando con migración que hay interpretaciones vinculadas a la coyuntura,
¿no? Si uno ve a Trump en el muro o ve las imágenes de las caravanas que van cruzando a través del sur de México, o si ve imágenes como la de los refugiados sirios migrando hacia Turquía o hacia Europa, eso permea mucho y caldea mucho la discusión y genera una visión muy coyuntural. Lo que yo quisiera dar hoy es una visión de cómo está la situación migratoria en México fuera de la coyuntura, con una perspectiva de más largo alcance, considerando que México, si uno ve la historia del país, pues es un país que está vinculado con la migración de muchas formas, con una migración que ha sido masiva, que ha tenido de los flujos más grandes en términos numéricos, en términos de experiencias migratorias, con una cierta dinámica que se autosostiene por el fuerte vínculo entre la comunidad mexicana en Estados Unidos y la comunidad, y bueno, los mexicanos aquí, la familia que se queda aquí, los amigos, etcétera, y con una gran complejidad. Entonces, habiendo dicho eso, voy a moverme ya a la presentación que tengo preparada. Ok. Bueno, entonces, de lo que yo voy a hablar es de los escenarios migratorios antes, durante y después de la pandemia, considerando que en realidad México tiene una posición muy compleja, ¿no? En el caso, cuando nos fijamos en todo un sistema migratorio que involucra a México, Estados Unidos, en menor medida, pero también importante, Canadá y los países del norte de Centroamérica, más los otros flujos que vienen de fuera. En realidad tenemos un sistema con una gran movilidad. En el caso de México, pues muy importante la migración mexicana hacia Estados Unidos, con un componente documentado y un componente indocumentado que hacen que las experiencias sean muy distintas. También muy interesante, porque uno siempre piensa que la migración es hacia el norte, y en este caso encontramos una clara presencia de una migración del norte al sur, o sea, de Estados Unidos hacia México, que tiene a mexicanos que se fueron y regresan, que son los migrantes de retorno, y que también tiene un componente muy fuerte de personas nacidas en Estados Unidos que están llegando a México, y que está compuesto, como lo voy a mostrar más adelante, principalmente por menores migrantes, hijos de padres mexicanos, al menos uno de sus padres es mexicano, y que viene al país acompañado de sus padres principalmente. Luego tenemos más recientemente el fenómeno de la migración de tránsito por México, o sea, otras nacionalidades, principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala, pero también de otros países de América Latina, del Caribe e inclusive de África, que cruzan por México esperando llegar hacia el gran imán migratorio que es Estados Unidos. Y la migración desde Centroamérica hacia México, ya sea asociada con solicitudes de refugio, pero también desde hace mucho tiempo una presencia de migración, por ejemplo, muy regional, enfocada a la migración de trabajadores guatemaltecos en la frontera sur de México. Y bueno, pues tenemos otra serie de migraciones o inmigraciones a través de México, ya mencionaba yo, hemos tenido diferentes oleadas de migración haitiana, africana, muy importante en años más recientes la venezolana. Entonces, mi propuesta para desenredar un poco este esquema que es muy complejo es concentrarme en algunos de los flujos, no los voy a tratar todos por una cuestión de tiempo, porque me interesa mucho dejar tiempo para preguntas y respuestas, pero sí irlos desenmarañando. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a empezar por los que se van al norte, ¿no? Y pensemos aquí que Estados Unidos sigue siendo el gran imán en la región. En la región me refiero a América Latina. Efectivamente ha habido un crecimiento de la migración latinoamericana, por ejemplo, de Perú a Argentina, de Venezuela a Colombia y Ecuador y Perú. O sea, hay una gran movilidad en América Latina, entre los países de América Latina, algunas llegadas a México, ya voy a dar los datos, pero en el continente el gran imán es y seguirá siendo, de acuerdo a las proyecciones demográficas por mucho tiempo, Estados Unidos. Y aquí lo vemos, es una migración histórica. Estados Unidos se define como un país de inmigración y ha tenido diferentes oleadas que han cambiado de composición, que van desde migraciones europeas en las primeras décadas del siglo pasado, y bueno, este gran aumento después de 1965, pero miren la pendiente de esta línea,
que te habla de un gran crecimiento, no solo de la población mexicana, sino de la población inmigrante en general, ¿no? Y entonces hay que entender que la mexicana se ubica en un contexto más amplio y que se proyecta tanto por las tendencias, por las posibilidades de reunificación familiar, como por las necesidades del mercado de trabajo estadounidense, se proyecta que seguirá creciendo en el tiempo, al menos hasta el 2065, que es a lo que llega esta proyección. Debo decir que la migración siempre es, de todos los procesos demográficos, la que tiene más incertidumbre para su medición, pero bueno, supongamos que sí esperaríamos o no hay razones para pensar hoy, el día de hoy, marzo de 2021, que Estados Unidos dejará de ser ese imán, por el contrario. Entonces, bueno, esa es la primera idea. Entonces, ¿cómo están los mexicanos en Estados Unidos? Y otra vez, como yo quiero salirme de la coyuntura, lo que vemos en esta gráfica es una reconstrucción histórica, ¿no? Una reconstrucción histórica que nos habla de una migración que tiene ya más de 100 años, que ha tenido diferentes periodos, con periodos de indocumentación, con periodos de acuerdos como el programa Bracero, pero que sobre todo a partir de los 80, pero más claramente a partir del 2000, pues tiene un crecimiento impresionante en términos del número de mexicanos viviendo en Estados Unidos. La última cifra que tenemos es cerca de 11.6 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Si piensan el tamaño de población que nos dio ahora con los resultados de la ronda censal 2020, pues es un poco menos del 10%, pero es una proporción muy importante de la población mexicana que está residiendo en Estados Unidos. Y la otra cuestión que yo quisiera que vieran de esta gráfica que estoy presentando es la estabilidad en términos de los últimos años. Sí tuvo un crecimiento rapidísimo, sobre todo en la primera década de este siglo, pero más claramente después del 2010 se estabiliza y se mantiene. Inclusive esta gráfica llega a 2015, pero si la extendiéramos estaría en 11.6 millones. No es una gran caída, pero al menos te habla que ya hay una estabilización en términos del tamaño de la población y del número de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Ahora, una de las grandes discusiones que hemos tenido es si ya se acabó la migración mexicana y la reemplazó la centroamericana cuando hablamos de migración hacia Estados Unidos. Esta es una gráfica, ahorita les voy a mostrar la segunda parte, pero quería empezar por esta parte, ¿no? Entonces, aquí vemos una gran brecha entre el número, la de azul son los centroamericanos que cada año llegaban a Estados Unidos desde 1990 hasta, bueno, ahorita vamos a ver, hasta fecha más reciente. Y la línea café son los mexicanos. Entonces, claramente, pues hay una separación muy grande. Pero además, noten ustedes estos picos en 2000 y en 2005, 2004, de el número de mexicanos. Si yo estuviera dando esta plática en marzo de 2004, de 2005, y estuviéramos aquí parados, pues yo les diría, no, pues la expectativa es que la migración mexicana pues va a seguir aumentando y va a seguir siendo muy, teniendo una presencia muy importante. Debo decir que los expertos en migración no anticipamos lo que iba a pasar después de la gran recesión económica en Estados Unidos, aunque la caída en la migración ya se había observado inclusive un par de años antes de la gran recesión. Después de la gran recesión, la gran crisis económica que más claramente se expresa en 2008 en Estados Unidos, hubo una caída muy importante en el número de mexicanos que estaban llegando a Estados Unidos. Y casi llegaron a un punto de convergencia el número de mexicanos y el número de centroamericanos. Esta gráfica cierra aquí a 2014, pero si la siguiéramos, el número de mexicanos quedaría estable, hay mucho debate, pero digamos alrededor de 130,000, y bueno, y el número de centroamericanos muy cercano a esa cifra o inclusive superior a esa cifra en algunos años. Entonces, no es que sí ha habido, o sea, si hablas de que hay dos procesos diferentes. La población mexicana cayó, y si la centroamericana alcanzó o inclusive en algunos años superó a la mexicana, se debe principalmente por la caída de la mexicana y que la centroamericana mantuvo una presencia importante. Ahora, la otra cuestión es que, bueno, ahorita vemos
ya terminó el gobierno de Trump, pero uno de los ejes en el discurso de Trump era la migración mexicana y la migración que llegaba por el sur de la frontera, la centroamericana, etcétera. Pero algo que es muy interesante es que en este cambio, y otra vez explicado principalmente por la caída de la migración mexicana, la migración asiática se mantuvo con un cierto aumento e inclusive llegó a superar a la migración hispana, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención porque de repente en el discurso anti-inmigrante estadounidense hay un énfasis muy fuerte en los mexicanos y los centroamericanos, en la migración árabe también, de alguna manera, pero en realidad se habla poco de la migración asiática, que ha sido en los últimos años, en términos de volumen, inclusive más importante que la migración latina. Ahora bien, en el caso de la migración mexicana, yo decía que se ha mantenido constante, digamos, en un rango alrededor de los 130,000, pero algo que es muy interesante y que también se explica por ese cambio es que una buena parte de las nuevas llegadas es de mexicanos que vienen con algún tipo de documentación, principalmente con visas de trabajo, H2A y H2B, inclusive durante el gobierno de Trump fue un programa que siguió creciendo. Estas visas de trabajo son las H2A, que son las que ven aquí con el amarillo oscuro o café muy claro. Son para el sector agrícola y la H2B es para el sector de servicios, ¿no? También tenemos ya elementos, aunque es más difícil de documentarlo, pues de una movilidad de mexicanos que tienen papeles, entonces estando allá, podían venir y vivir aquí en México y volverse, y se pueden volver a regresar en cualquier momento, más esta población que yo decía de nacidos en Estados Unidos que tienen derecho a la ciudadanía mexicana porque al menos uno de los padres es mexicano y que también tendrán una movilidad de ida y venida. Entonces, la expectativa es que vamos a seguir teniendo una frontera muy móvil y una población y un intercambio muy importante hacia el futuro. En términos de esta pregunta que yo decía, bueno, se acabó la migración mexicana hacia Estados Unidos. Como decía, pues se había hasta antes de la pandemia, voy a aclararlo, se había mantenido estable, más o menos estable, pero presente, ¿sí? Sin tener los niveles que vimos de más de 600,000 mexicanos que se fueron en un solo año, en 2000 y 2004, pero sí presente y constante, con la particularidad de que ahora es una migración que tiene un fuerte carácter documentado por este aumento en el número de visas de trabajo y con esta combinación también de población que migra con ciudadanía o con green card. Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar en la pandemia, de la pospandemia? Bueno, los datos que tenemos hasta ahora, y voy a presentar una gráfica en la siguiente sección, sugieren que en los primeros meses de la pandemia, la migración que pasa por México, ya sea de mexicanos o centroamericanos, hacia Estados Unidos bajó, ¿no? Estamos hablando de marzo, abril, mayo, junio, y luego empezó a tener una recuperación principalmente explicada por un aumento en la migración mexicana. Cuando podamos ya hacer una evaluación de todos los datos de lo que pasó con la migración mexicana en el 2020 y por lo que tenemos en los escasos 2 meses y medio, menos de 2 meses y medio de este año, es probable, es muy probable que tengamos un aumento de la migración mexicana hacia Estados Unidos en estos 2 años, lo cual refleja que cuando las personas dicen que ya se acabó la migración mexicana hacia Estados Unidos, pues no sé, pues que es un tema muy debatible. Entonces, decía que una de las formas que tenemos para medir la migración es a través de los cruces fronterizos. O sea, es muy difícil medir la migración en lo que en demografía se llama los flujos, ¿no? La gente que está cruzando. ¿Por qué es muy difícil? Porque, bueno, es muy difícil estar contabilizando porque tiene el componente indocumentado, la gente que no quiere ser contada, ¿no? Ni vista. Puede haber, una persona puede hacer varios cruces y aún así esa es la mejor proxy, variable proxy que tenemos para poder ver qué está pasando con el tiempo en términos de los cruces fronterizos. En esta gráfica lo que estoy mostrando es la composición de las detenciones de la patrulla fronteriza en la frontera con México, pero la patrulla fronteriza estadounidense desde 2008 a 2019. ¿Qué
¿Qué quisiera yo resaltar de esta gráfica? En primer lugar, fíjense que como en 2008 prácticamente todas las detenciones eran de mexicanos, que es la barra más oscura. Y cómo con el tiempo la presencia de los mexicanos fue descendiendo y corresponde con lo que yo ya había mencionado, de una menor emigración mexicana. Noten ustedes, por otro lado, cómo con el tiempo va aumentando la migración de El Salvador, que es esta como guinda, Guatemala, que es el rojo, y Honduras, ¿no? Y sobre todo el gran repunte que hay en 2019. Digo, todavía no podemos terminar de afinar los datos para el 2020, de qué pasó en el 2020, pero una primera aproximación nos dice que en 2020, me voy a ir primero al total, que es este último renglón, que en el 2020 hay una caída muy importante en el número de detenciones, que nos indicaría que bajaron los intentos de cruce, que se explica principalmente por la caída de las migraciones de no mexicanos, ¿no? Vean la caída, esto es un corte de septiembre a septiembre, pero vean la caída en el número de salvadoreños, en el número de guatemaltecos comparado con un año anterior, en el número de hondureños, pero noten el aumento de la migración mexicana. Entonces, otra vez, aunque aquí todavía tenemos que acabar de pulir los datos, lo que tenemos hasta ahorita nos diría que la pandemia generó una menor migración de quienes venían de Centroamérica, pero un aumento de la migración mexicana. Ahora, otro gran cambio que hubo en los últimos 10 años ha sido que no solamente cambió la composición de una migración más mexicana a una migración con más presencia de Centroamérica, sino que también cambió la composición de quienes migran. Y aquí quiero decir que todavía en muchos casos nosotros seguimos influenciados por esta visión del migrante mexicano, hombre, adulto, joven, que se va a probar su suerte en el norte para trabajar, ¿no? Lo que la década pasada nos enseñó fue un panorama mucho más completo y aquí mucho más complejo, ¿no? Y aquí tengo también los datos del número de detenciones, pero por categoría de las personas, ¿no? Por un lado, en 2013, si se fijan, 85% de las detenciones eran adultos migrando solos, y ya teníamos aquí una presencia, el 11%, que es la barra más oscura, de menores migrantes no acompañados, que bueno, que sería una crisis que habríamos de ver más claramente en años posteriores, y un pequeño componente de unidades familiares, de migrantes que viajan con familia, en comunidad familiar, ¿no? Lo que uno va viendo, el gran cambio en los últimos años fue hacia una migración formada principalmente por familias y con una menor presencia de adultos viajando solos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, este es un gran cambio, además representó un gran reto porque las normativas de México y Estados Unidos no estaban listos, por ejemplo, para recibir familias en vez de adultos solos, para ver qué pasaba en los procesos de detención o resguardo, o como quieran decirle, de los menores migrantes, por el gran reto de preservar el interés superior del niño y por otros vacíos en los aparatos legislativos de ambos países en lo que se refiere a la política migratoria. Otra vez, no tenemos todos los datos, habrá que irlos puliendo conforme los va publicando, se publican las estadísticas estadounidenses, pero de octubre de 2019 a septiembre de 2020 tenemos un cambio muy importante, con un crecimiento principalmente de la migración de adultos solos y una disminución de las unidades familiares. Yo me voy pues como en este espacio, pues me voy a lanzar a presentar algunas hipótesis que, como digo, tendremos que ir verificando con el tiempo. En términos de decir dos cosas, bueno, esta presencia de unidades familiares responde también a la migración que huye de la violencia y que busca llegar a la frontera con Estados Unidos para pedir refugio o asilo, ¿no? Y que sabemos, inclusive es uno de los retos que enfrenta ahora la administración de Biden, que cuando es en familia, cuando hay niños, pues hay más probabilidades de que sea acogida la solicitud. Entonces, en ese caso,
hasta antes de la pandemia veíamos esta fuerte presencia de unidades familiares. La pandemia, la situación de espera en la frontera, la incertidumbre en torno al gobierno de Trump, los riesgos de contagiarse en los albergues que estaban en la frontera entre México y Estados Unidos, y los programas como el Tercer País Seguro o el protocolo de protección de migrantes en la frontera con México, desincentivaron la migración familiar. Pero por otro lado, esta presencia de la migración de adultos solos también nos habla de una migración que tiene un componente o que es motivada por razones laborales, ¿no? También por la necesidad de proveer económicamente al hogar en un año pues, que ha sido muy complicado también en esa dimensión. Eso sería en cuanto a los cruces. El otro aspecto que voy a tratar tiene que ver con la población mexicana en Estados Unidos. Ya les había yo enseñado la lámina donde decíamos, bueno, son 11.6 millones de mexicanos. Y en el caso de México, pues cuando uno piensa en Estados Unidos, pues México sigue siendo, bueno, a principios de siglo, tenía esta presencia mayoritaria en cuanto al número como país de origen de los inmigrantes a Estados Unidos. 29% de todos los inmigrantes habían nacido en México. Ahora, después de la caída de la migración que yo les mostré, bajó ligeramente, y que siguieron creciendo otros países, bajó ligeramente a 25%, pero México al día de hoy sigue siendo el principal país de origen de los inmigrantes que viven en Estados Unidos, y por mucho, muy lejos de China, de India, de El Salvador, ¿no? Entonces, eso hace que también tenga sus particularidades la comunidad mexicana. Ahora, en estos 10 años de cambios en los patrones, la comunidad mexicana también ha cambiado. Y en este cuadro les voy a presentar un comparativo, lo que presento es un comparativo de los inmigrantes mexicanos, de Guatemala, Honduras y El Salvador, y del resto de América Latina y el Caribe. Y hay dos cosas que yo quisiera resaltar aquí. La primera, las diferencias en el perfil educativo y cómo la mayoría de los mexicanos y de los centroamericanos siguen concentrándose en un nivel educativo bajo sobre todo para el estándar del mercado de trabajo estadounidense. Es población que no tiene el equivalente a preparatoria terminado, ¿no? Y que contrasta mucho con el resto de América Latina y el Caribe, que se concentra la mayoría en una población con educación universitaria, y aquí sigue siendo muy baja. A pesar de que sigue siendo muy baja, sobre todo cuando la comparamos con otros inmigrantes como otros latinoamericanos, ha aumentado en el tiempo. Y el segundo aspecto que yo quisiera resaltar de esta gráfica es cuánto tiempo llevan viviendo en Estados Unidos los mexicanos que componen esta comunidad mexicana en Estados Unidos. De acuerdo con los datos de 2017, el 80% tenía, más del 80%, tenía más de 10 años viviendo en México. Entonces tampoco es la migración de hace 30 años en donde decías, bueno, pues es que sí, va y viene, o acaban de llegar y se regresan después a México, sino que realmente aquí tienes una población que comprende a muchos que llegaron menores, o sea, siendo menores de edad, que tienen poco contacto con México, adultos jóvenes que ya se quedaron allá y que no regresaron, que refleja esa erosión del retorno durante las últimas décadas del siglo pasado, y que también nos pone en cuestionamiento, por ejemplo, cuando hablan de las remesas, y cada cierto tiempo sale el tema de las remesas como un motor de desarrollo en México, y uno dice, bueno, alguien que se fue hace 10, 15, 20 años, o sea, ¿cuánto tiempo van a seguir mandando remesas? ¿Cómo se mantienen los lazos con la familia en México, ¿no? Por ejemplo, los lazos con los padres, pues cuando los padres mueren, pues esos lazos se debilitan, etcétera. Y eso le da también una particularidad a la población mexicana viviendo en Estados Unidos. El otro gran tema tiene que ver con la indocumentación de los casi 12 millones de mexicanos en Estados Unidos. Más de la mitad en 2007 eran indocumentados, y aquí ha habido una caída muy importante, ¿no? Ha habido una caída a nivel nacional, pero que se explica principalmente por la caída en la migración
de la migración indocumentada de México hacia Estados Unidos, ¿no? Pero que vemos que, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, siguió aumentando el número de indocumentados, al igual que en el caso de las migraciones de otras regiones de Asia. Entonces, bueno, pues yo creo que este también es un tema que después de la pandemia, con este resurgimiento de la migración, a lo mejor aumenta un poco la migración documentada, pero que es además uno de los temas que concentra el gran debate en torno a lo que va a ser Biden, porque cuando hablamos del escenario post-pandemia, hay que hablar también del escenario post-Trump y ahora Biden, ¿no? Biden tiene una política muy asertiva para intentar regularizar a los más de 10 millones de indocumentados, no a todos, pero de regularizar la situación de muchos de ellos, ¿no? Empezando por este caso de los llamados Dreamers, que son migrantes que llegaron a Estados Unidos generalmente porque sus padres los llevaron para allá siendo menores de edad y que además se han socializado, han tenido la gran parte de su vida escolar, educativa en Estados Unidos y no en el país de origen, en su país de origen, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son de los grandes temas que estarán en el debate en los siguientes años y bueno, pues esperemos que se logre hacer un proceso de regularización que, como ustedes ven por las cifras, beneficiaría principalmente a los mexicanos, porque a pesar de esta disminución, pues sigue siendo el grupo mayoritario como país de origen en la migración indocumentada. Hay muchos aspectos que discutir sobre la población mexicana en Estados Unidos. Hay este aspecto de familias mixtas que hace una situación medio esquizofrénica porque el hermano mayor nació en Michoacán, entonces no es ciudadano, pero el hermano más chico ya nació en Colorado y él sí es ciudadano, entonces unos tienen derechos, otros no. Ya mencioné yo el caso de los Dreamers y este gran tema de la vinculación de los mexicanos con sus comunidades de origen, ¿hasta cuándo? Y los grandes aspectos que tienen que ver con las posibilidades de regularización ahora con el gobierno de Biden y si en los años siguientes, asociado con todo lo que ha pasado por la pandemia, podríamos esperar un aumento del retorno. Y entonces eso me lleva a el siguiente fragmento de la presentación, que se refiere a quienes migran desde Estados Unidos hacia México, porque aunque no lo crean, sí hay migración desde Estados Unidos hacia México. ¿Quiénes migran desde Estados Unidos hacia México? Bueno, ya mencionaba yo, estas son las gráficas de lo que llamamos el retorno. Entonces, los que son migrantes mexicanos que llegaron, mexicanos que vivían en Estados Unidos y regresan a vivir a México. Y aquí donde dice US, son los nacidos en Estados Unidos que están llegando a vivir a México. En azul están si son menores de edad y en verde son mayores de edad. Entonces, ¿qué es primero de esta gráfica lo que yo quisiera resaltar? En primer lugar, y bueno, también de estos datos, que así como decíamos que hubo una caída de la migración mexicana hacia Estados Unidos, también fruto de la gran recesión, de la política de deportación de Obama, etcétera, hay un importante aumento del retorno en el periodo 2005-2010, ¿no? Un gran aumento de mexicanos que llevaban, muchos de ellos, mucho tiempo ya viviendo en Estados Unidos y que se mantienen en el 2010-2015. Y pues vamos a ver ahora qué pasa con los resultados censales. Probablemente ya la nariz nos había dicho que a lo mejor no se ha mantenido en los niveles muy altos, pero ahí está, ¿no? A lo mejor varía de niveles, pero hay un retorno que se mantiene. Y el otro gran aspecto, que es un tema de discusión con Estados Unidos, es esta llegada de estadounidenses, que como yo mencionaba, la mayoría son menores de edad, llegan con sus padres y que representan un reto en muchos sentidos. Para el sistema educativo mexicano representaron un reto en términos del acceso a la salud, también ha representado un reto y que también tienen esta cuestión de ambigüedad porque son ciudadanos mexicanos, o son ciudadanos estadounidenses, llegan siendo menores de edad probablemente porque los padres los trajeron, pero cuando cumplan los 18 años van a poder tomar la decisión de quedarse o irse, ¿no? Entonces, habla de una población, a mí me gusta decir la población que compartimos y que va a tener amplia movilidad de un lado y del otro. ¿Qué es lo que podemos esperar en esta parte del retorno después de la pandemia?
Bueno, hay como, yo estoy otra vez especulando, pero hay como diferentes aspectos en tensión, ¿no? Por un lado, podemos esperar que la migración es una respuesta a crisis económicas y a la búsqueda de ingreso y de espacios de trabajo. Si Estados Unidos se recupera más rápidamente que México, que es lo que señalan las proyecciones, pues probablemente será un imán y una alternativa para muchos mexicanos, ¿no? Pero por otro lado, también la pandemia nos ha enseñado la vulnerabilidad de una población mexicana que no tiene acceso a la salud allá, que muchas veces no tienen las redes familiares de cuidado, o que inclusive han regresado para estar con familiares aquí que requieren cuidados, ¿no? Por otro lado, ya mencionaba yo que está la población que tiene documentos, que puede ir y venir. Y aquí muy importante decir que no solo se trata de una migración por razones económicas, sino que también está asociada con las familias y con la preferencia de las familias para residir juntas, ¿no? Estar en el mismo país. Ok. Ahora, esto es en cuanto a los mexicanos. La otra pregunta es México como país de inmigración. Y yo desde que era estudiante en los 90, pues oía esto de que México está en proceso de convertirse más claramente en un país de inmigración. Y luego ve uno las imágenes de la frontera, de las dos fronteras, y no, están llegando oleadas de mexicanos a México, de extranjeros a México. En realidad, la presencia de extranjeros en México es bastante pequeña, ¿no? Estos son los datos de 2015. En 2015 teníamos 1 millón de nacidos en el extranjero, de los cuales el 74% eran estadounidenses, que ya vimos, hijos de al menos un padre mexicano, es decir, la mayoría de ellos también mexicanos por nacimiento. Y los otros grupos realmente tienen una presencia muy pequeña, ¿no? Guatemala, Honduras, El Salvador, pues son poblaciones muy pequeñas. Ahora, cuando uno lo ve ya con los datos preliminares del 2020, que uno diría, no, después de esas oleadas de las caravanas, debería haber habido un aumento importantísimo. Pues no, en realidad, en un periodo de 5 años tuvimos un aumento a 1.2 millones, que sigue siendo una proporción menor al 1% del total de la población, y que sigue estando dominada principalmente por los nacidos en Estados Unidos. Sí aumentaron los guatemaltecos, pero yo quisiera aquí decirlo, comparémoslo con los números que estaba manejando Colombia de llegada de venezolanos, que se hablan de inclusive más de 1 millón de personas, ¿no? Y comparemos el tamaño del problema y el tamaño de los países, y bueno, pues yo creo que ahí México sigue siendo muy moderadamente un país de recepción. Ya estoy casi terminando porque quisiera pues dar más espacio a preguntas y a comentarios. Voy a dejar preguntas sin respuesta, pero con algunas hipótesis. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Cuáles son las tendencias? Bueno, hay un cambio de gobierno en Estados Unidos muy importante, porque el tema migratorio jugó un papel central en las elecciones con Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a tener que atender Biden y qué es lo que va a tener que atender el gobierno mexicano? Bueno, por supuesto, el tema de asilo y refugio, las migraciones con este componente familiar, el aspecto de la migración de tránsito, pero también se conjuntan, en el caso de Estados Unidos, la población indocumentada que lleva, pues yo decía, hasta más de 10 años viviendo allá. Uno de los temas centrales en la relación bilateral, en la relación entre México y Estados Unidos, tiene que ver con el manejo de los flujos migratorios y de los cruces fronterizos. Ese es uno de los puntos de conflicto, probablemente el de mayor explosividad, ¿no? Y ahí, pues sí podemos esperar que seguirá habiendo incentivos a una migración desde Centroamérica, con este carácter familiar, a la que se suma una migración desde México, probablemente otra vez un aumento de la migración indocumentada mexicana, muy asociada también a la violencia, pero mezclada con razones económicas. Ya pensando hacia el futuro, bueno, esta es una síntesis de lo que acabo de decir. Podemos esperar esta continuación de los flujos, una mezcla de diferentes razones de la migración, una migración económica acompañada de la migración asociada a violencia,
una combinación de un carácter familiar con carácter laboral. Y ahí pues el gran reto para ambos países es construir una alternativa migratoria que logre un manejo de los flujos de manera eficiente, humana, consistente con los valores cívicos de ambos países, ¿no? Hay varios aspectos, ya no voy a entrar a detalle a estas dos últimas láminas, pero nada más mencionaría que todo este escenario que yo estoy planteando sucede en un momento donde son muy evidentes los vacíos e ineficiencias en los sistemas migratorios de los dos países. Estados Unidos tiene el gran problema de población indocumentada con largos tiempos de residencia o que llegaron siendo niños. Tiene un sistema de asilo y refugio que es muy ineficiente, que se tarda mucho en dar respuestas. Estaba con Trump la discusión de algunos estatus que fueron dados en algún momento, por ejemplo, a salvadoreños durante la guerra civil. Es el TPS, que es Temporary Protected Status, y Obama, que dejó este programa al final de protección a los Dreamers, que es el DACA, pero pues que los dejó en una situación muy vulnerable porque no es una situación totalmente regular. Y bueno, una discusión sobre la forma de ampliar la migración por vías legales. Por ejemplo, aunque ha aumentado la migración centroamericana, los centroamericanos tienen mucho menos acceso a las visas de trabajo temporal, las 2A y 2B, a las que sí tienen más acceso los mexicanos. En el lado de México, pues hay muchos retos. Hemos visto en los últimos años este cruce de la gestión migratoria con una visión de control y de pues, uso de fuerzas del orden público para detener a la migración. Hay un problema también con el sistema de asilo y refugio, que también es lento, que tiene pocos recursos, que aceleró el año pasado el otorgamiento de asilo y refugio, pero que sigue teniendo tasas de rechazo muy altos. Cómo mantener un trato humanitario que además sea congruente con lo que nosotros pedimos en términos del trato hacia los mexicanos en el exterior. Y el gran problema del traslape que ha habido entre las rutas de los migrantes y las rutas del crimen organizado, que ha hecho que lo que ya era un negocio, que era el cruce de personas, ahora sea más y además con este carácter de actividad vinculada al crimen organizado. Digo, hay muchos otros, por supuesto en las preguntas puedo hablar de estos aspectos como política de integración, etcétera, pero ya no me voy a detener ahí. Pues esta sería la presentación y creo que estaría pues abierta a oír preguntas, si hay alguna duda, si algo no se entendió, y también pues a responder, a comentar sobre este panorama hacia futuro con ustedes con mucho gusto. Muchas gracias, Fernando. Al contrario, doctora, muchísimas gracias por su excelente ponencia y estamos en espera de algunas preguntitas que todavía no nos aparecen por aquí por la pantalla, pero por lo menos pues le agradecemos muchísimo su gran participación y le haremos llegar su constancia de brevedad posible. Nos acaba de aparecer aquí una preguntita que es de Mejía Payes y dice, excelente presentación, felicidades Silvia. Con los republicanos bloqueados, las iniciativas de Biden, incluso las muy populares entre la población en general, ¿qué tanto cree que se logre cambiar esta política migratoria y las cifras presentadas? Gracias, Gabriela. Sí, bueno, pues digo, la pregunta es muy importante porque primero, lo que pasa en política migratoria, por supuesto que influye las cifras y lo que pasa en los movimientos, no son cosas aisladas, ¿no? En términos del escenario que va a tener, que tiene Biden, bueno, es, yo creo, ligeramente más favorable que el que tuvo Obama, ¿no? O sea, Obama deportó, digo, no tenía un discurso antiinmigrante como el de Trump, pero es el presidente que más ha deportado en varias décadas, ¿no? Entonces, había como una cuestión paralela porque lo que Obama, la estrategia que siguió Obama, que no le salió, es que decía, bueno, hacemos control fronterizo, los ponemos muy rígidos en que no vamos a dar permiso a quienes tienen antecedentes de delitos o que no puedan probar pues aspectos como que la escolaridad, que están en un trabajo honorable, etcétera. Y controlando eso vamos a generar un ambiente favorable para la regularización primero de los Dreamers y luego de los padres de los Dreamers.
pero Obama nunca tuvo el apoyo suficiente para poderlo completar. Se le acabó el tiempo y acabó haciendo estos programas por órdenes ejecutivas presidenciales. Era DACA para los que llegaron siendo niños y DAPA para los padres de quienes llegaron siendo niños. Y bueno, pues lo que vimos es que Obama no lo logró. Trump, curiosamente, lo intentó echar para atrás, logró echar para atrás muchas cosas, pero el DACA ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a ver, creo que Biden tiene un ambiente ligeramente más favorable para poder al menos avanzar en algún esquema de regularización, pero al menos en lo que he escuchado yo del debate en Estados Unidos, tiene que asegurar algún tipo de control de la frontera, ¿no? Y ahí otra vez está el problema, sobre todo por el aumento en las solicitudes de asilo y refugio de centroamericanos que están llegando a través de México. Muchas gracias, doctora. Tiene una felicitación de parte de la maestra María de los Ángeles Martínez, que dice felicitaciones a la doctora Silvia por su excelente presentación. Y aparte tenemos a Natalia Castro que pregunta, ¿qué debería hacer el gobierno de los Estados Unidos si los miembros de la caravana llegan a la frontera entre los Estados Unidos y México? Bueno, uno de los grandes cambios en el discurso y en la posición de Biden tiene que ver con el trato humanitario a los migrantes, ¿no? Entonces, ahí, bueno, ya lo vimos con los albergues de las personas que estaban esperando para poder presentar sus solicitudes de refugio y asilo, que ya las habían presentado, pues estaban esperando fecha de audiencia. Y ahí hay un cambio que nos señala que pues hay una apertura a la recepción de población. Ahora, el problema que va a tener Biden, así ya siendo muy pragmáticos, es que él trae un discurso, bueno, otra de las cosas a destacar, por ejemplo, que es algo que también el gobierno mexicano hizo y hay que señalarlo, es que desde hace mucho los que han estado documentando la migración de menores, ya sean menores mexicanos o menores centroamericanos, pues han hablado de que no hay condiciones, que a los menores no se les puede detener, que está de por medio el interés superior del niño, la declaración de los derechos de niños, de la niñez, que es necesario buscar mecanismos alternativos para mantener a las familias juntas, y Biden al menos ha expresado y ha tomado ya acciones en ese sentido, ¿no? Para ser congruentes con esos valores. Pero lo cierto es que hay muchas tensiones, que también hay diferencias en las visiones y en las lecturas estatales, ¿no? Porque, bueno, la política migratoria se define a nivel nacional, pero los estados tienen cierto margen de acción para operar o para ampararse, como lo hicieron con Trump, pero ahora al revés, lo están haciendo en algunos casos con Biden. Entonces, el escenario es muy complejo. Y si hay un aumento muy grande en términos de, ya sea en caravana o no en caravana, pero de llegadas de Centroamérica a la frontera, pues sí va a poner en una situación de estrés y va a ser un gran reto para mantener la congruencia en la política que hasta ahora ha estado manejando en el discurso Biden desde la elección, ¿no? Que ha estado manejando desde la elección Biden. Claro, gracias. Por ahí la maestra María de los Ángeles dice, ¿usted cree que los jóvenes sean los que se vayan con mayor frecuencia a los Estados Unidos? Yo conozco comunidades que después de la secundaria intentan cruzar la frontera porque tienen un familiar en ese país. Ay, bueno, esa pregunta me gusta mucho porque además yo con lo que más he trabajado es con el tema de migración y educación, migración y juventud. Entonces, es bien interesante porque efectivamente en los 90s, la primera década de este siglo, había todavía una presencia muy clara de una expectativa de los jóvenes, sobre todo los hombres, de no, terminando la secundaria me voy a Estados Unidos, o terminando la prepa me voy a Estados Unidos. Y esto era muy claro en estados que han estado participando en la migración de manera histórica. Zacatecas, algunas regiones de Jalisco, Michoacán, Guanajuato. O sea, comunidades donde se había construido un imaginario de que no, bueno, cuando llegas a grande, de hombre, pues es más, hasta cierta presión, ¿no? Te tienes que ir a Estados Unidos.
Y claro, con esta idea que temporalmente, a lo mejor juntas para casarte o para poder armar tu casa, etcétera. Esa era una imagen que se veía mucho en los 90s y en los 2000s. Yo creo que se diluyó por varias razones. Se diluyó, por un lado, por cómo aumentó el riesgo del cruce, el número de muertes en las fronteras, por todas las cuestiones de los secuestros a migrantes que vimos durante toda la década pasada. Entonces, esta idea romántica que me voy con mi papá, me voy a casar a mi papá o a mi tío o a un primo que es más grande que yo y se fue, pues se rompe en la medida que había un mayor riesgo de cruzar. Y lo voy a decir, a mí me tocó ese trabajo de campo en los Altos de Jalisco, y ahí también veías, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara habría abierto sedes, había muchachos que estaban estudiando cuestiones de agronomía, cuestiones vinculadas a las actividades económicas de la región, entonces, pues que les daban otras opciones o otras alternativas frente a irse al norte. Entonces, creo que ahí había habido un desgaste. Aún así, todavía la mayor parte de la migración es una migración joven o de adultos jóvenes, ¿no? Aún con este componente de menores de edad. Eso es lo que diría. Muchas gracias. Tenemos esta pregunta de Guadalupe Ramos Espinosa que dice, excelente presentación, doctora Silvia. En el caso como mexicanos, ¿qué tanto impacto y de qué tipo ha habido de asiáticos y europeos que han llegado a México? Ok, entonces yo decía que si tenemos en el imaginario, bueno, no sé qué tanto conozcan el Colegio de México, la institución a la que yo presido ahora. Es una institución que se fundó como resultado del exilio español. Entonces, ha habido varias oleadas de migración, de inmigración a México en diferentes momentos de la historia, como fue la migración vinculada a la Guerra Civil Española, en los 30, en los 40, la migración latinoamericana que llegó a muchas universidades, incluida la UAM, en los 70, por ejemplo. Ahora hemos tenido oleadas, por ejemplo, de migración haitiana, de migración venezolana, pero bueno, en el pasado tuvimos también, por supuesto, de migración china, va uno ubicando grupos como la migración libanesa, etcétera, pero aún así son números muy pequeños. Sobre todo si comparas a México con otros países, digo ya, no lo comparemos con Estados Unidos, que casi 20% de su población no, Canadá es casi 20%, Estados Unidos es casi 15%, Argentina creo que es como el 4% y México es menos del 1%. Entonces, son muy visibles. Digo, por ejemplo, si uno va hacia León, Guanajuato y pasa por las plantas de la Toyota, pues se va a encontrar de repente concentrados de familias de Japón, ¿no? Pero son muy visibles, pero en términos numéricos son muy, muy pequeños comparados con otros países y comparados con el nivel nacional. Excelente, doctora. Pues son todas las preguntas que tenemos por el día de hoy. Le agradecemos muchísimo en verdad su participación, el que nos comparta de repente todas estas experiencias. Y bueno, acaba de llegar otra, le vamos a hacer otra, doctora. Ya que la tenemos aquí, vamos a aprovechar su conocimiento. Nos dice Maricruz Murada. Primero felicitar a la doctora Yorguli por su excelente presentación. En el CONAPO tenemos a cargo el ejercicio de prospectiva y la migración volverá a ser el fenómeno demográfico más difícil de medir. El contexto de crisis económica en toda América Latina seguramente impulsará la emigración hacia Estados Unidos. ¿Cree que en el próximo decenio estaremos recuperando los niveles de migración mexicana hacia este país? Sí, bueno, le agradezco mucho a Maricruz. Yo sé que Maricruz estuvo en este ciclo, creo que la semana pasada, y La además ella semana pasada. sí, desde CONAPO pues tiene toda la imagen de migración internacional, fecundidad, mortalidad. Entonces, bueno, muchas gracias Maricruz por tu pregunta. Yo no sé si lleguemos a tener los niveles de más de 500,000 mexicanos yéndose en un solo año, como tuvimos en estos picos en 2000 y en 2004, ¿no?
Los datos preliminares, sobre todo por detenciones, nos dicen que sí va a haber habido un aumento muy importante en el número de mexicanos que se fueron con este patrón de migración masculina, laboral, bueno, de que va a buscar trabajo básicamente Estados Unidos, ¿no? Pero y en el caso de llegar a, o sea, no creo que lleguemos a los niveles que tuvimos en el pasado. Sí creo que puede haber un aumento respecto a los últimos 10 años, pero no esperaría que fuera a niveles como en el pasado. Y sobre todo creo que este contexto del crimen organizado y las dificultades para cruzar de manera indocumentada son un inhibidor. Creo que esta hipótesis se sustenta en el hecho de que puede haber un aumento en los canales de migración legal, puede haber un aumento, por ejemplo, en el número de las visas H2A, sobre todo, a lo mejor un poco en las de H2B, pero bueno, pues no sería un aumento de esa magnitud, ¿no? Entonces, a mí sí me llama mucho la atención este cambio en el componente de una migración que había sido principalmente indocumentada y que ahora es principalmente documentada. Eso es lo que me hace pensar que no va a crecer a esos niveles, ¿no? Pero bueno, pues habrá que ver. Habrá que ver. Muy bien, doctora. Tenemos otras preguntas. Llegó Monse preguntando, ¿hay una diferencia por género en los niveles educativos entre centroamericanos, mexicanos y haitianos hacia Estados Unidos? Sí, bueno, muchas gracias, Monse. No sé si será Montserrat Young, pero muchas gracias por la pregunta. Bueno, centroamericanos y mexicanos, diferencias por género. Bueno, a ver, ahí sugeriría ver los trabajos de Fernando Lozano y de Luciana Gandini sobre migración calificada, ¿no? Porque ahí es donde podemos ver, por ejemplo, la participación de migración con educación universitaria, hombres y mujeres. Curiosamente, alguna de la migración caribeña es más calificada que la migración mexicana y centroamericana, que tienen una selectividad negativa, o sea, tienen menor nivel educativo. Ahora, lo otro, hasta donde me acuerdo, pero yo sugeriría, pues, mejor ver los trabajos de Fernando Lozano y Luciana, entre las mujeres tiende a haber un poco más de escolaridad que entre los hombres, ¿no? Que es muy interesante porque eso te cuestiona esta inserción en términos de la migración calificada y también una mayor participación de hombres que se van y se ubican en trabajos de baja calificación, ¿no? Uh-huh. Gracias, Monse. Y sí, nos dice que sí es Monse Young. Bueno, un abrazo muy fuerte a Montserrat Young. Muy bien. Y ahora tenemos otra pregunta de Katia Rodríguez que dice, doctora Silvia, muchas felicidades por su presentación. A propósito de lo que comentaba sobre educación y migración, ¿considera ha habido un avance en la creación de un mejor ambiente de reintegración de los jóvenes migrantes retornados a espacios educativos? Sí, bueno, muchas gracias, Katia, por la pregunta. Yo diría que ahí hay variaciones en las experiencias estatales, ¿no? Ahí tenemos ejemplos de muy buenas prácticas. Yo sugeriría ver ahí, por ejemplo, el caso de Baja California. Hay los trabajos de la doctora Eunice Valle, analizando inclusive los programas de integración educativa. Pero hay dos datos que son muy interesantes. O sea, por un lado, la llegada de estos menores que venían desde Estados Unidos, que llegan, pues obviamente cuando uno viene con menores de edad, pues la escuela juega un papel fundamental en integrarlos y que conozcan el nuevo entorno, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay varios aspectos. Creo que la llegada de estos menores nos mostró la inflexibilidad del sistema educativo mexicano. En otro trabajo de campo con Víctor Zúñiga, él contaba que llegaba a las escuelas y decía, no, hablaba al salón de clase, oiga, venimos a entrevistar a niños que vienen de Estados Unidos. No, no tenemos ninguno. Y le decía, no, ¿cómo no? Ahí está Juan. No, él tiene problemas de lenguaje, pero no viene de allá. Entonces, no había tampoco en algunos niños buscan ocultar la experiencia para que no los estigmaticen, para que los maestros no los traten mal, para que los compañeros no los traten como diferentes. Y los propios jóvenes van desarrollando pues estrategias de adaptación. Eso es por un lado. Por otro lado, como yo decía, algunos estados han hecho programas muy asertivos de atención a la niñez y juventud migrante que llega al espacio escolar.
Y por otro lado, sí ha habido algunos cambios en el sistema educativo mexicano. El cambio más evidente ha sido que quitaron el requisito de tener un acta de nacimiento apostillada para aceptar a los niños, pero el cambio cultural, el cambio de aceptarlos, el cambio de ver las necesidades de una población que viene con requerimientos distintos, ese no se ha dado. Y no se ha dado para la migración internacional, y a mí me preocupa también para la migración interna, con este fenómeno de migración, de desplazamientos forzados de mexicanos que se van a otros estados u otros municipios huyendo de la violencia. Y también ha estado documentado en el caso de migrantes internos, sobre todo de comunidades indígenas que llegan inclusive a la Ciudad de México. Entonces creo que ahí hay un problema de inflexibilidad del sistema educativo mexicano. Ok, gracias, doctora. Ana María López pregunta, buenas tardes y muchas gracias a la doctora Silvia por la presentación. En ella mencionó el tema de acceso a la salud de la población mexicana en Estados Unidos. Teniendo en cuenta el número de mexicanos viviendo en el vecino país y la proporción de población indocumentada, ¿cómo considera que será el acceso a la vacuna para COVID-19 de dicha población? ¿Será México o Estados Unidos quien garantizará el acceso a la vacuna? Sí, bueno, hay varios aspectos muy interesantes. Efectivamente, la pandemia hizo evidente el nivel de desprotección de la población mexicana en Estados Unidos, sobre todo la indocumentada, ¿no? Sobre todo la indocumentada, pero también la documentada que no necesariamente tiene acceso a los servicios de salud por la forma en la que está organizado el sistema de salud estadounidense. Ahora, en el tema de la vacuna, bueno, la pregunta que hacen es así, pues también como para tender hacia la especulación. Voy a decir lo que es, lo que creo en función de lo que sé. En primer lugar, los estados están definiendo, o sea, los estados son los responsables de la aplicación de la vacuna y están definiendo criterios, la forma, criterios de elegibilidad, si te piden requisito de residencia o no te piden requisito, o sea, que comprobante de residencia, ¿no? O sea, como que ahí hay una variación estatal muy importante. Pero creo que el espíritu general del gobierno estadounidense es vacunar a todos los que estén en territorio, como un aspecto de salud pública, ¿no? ¿A qué tiempos, a qué ritmos, cómo se va a dar? Bueno, yo he visto campañas en estados como Texas que dicen, no importa tu situación de documentación, ven y vacúnate, no te vamos a preguntar, ¿no? Entonces, creo que el espíritu en términos de ver la pandemia como un asunto de salud pública es hacia la cobertura de todos los que viven en el territorio, independientemente de su estatus de documentación. En el caso de México, pues no lo veo como el canal de atención para la población mexicana en Estados Unidos en este caso, aunque sí creo que en el caso mexicano, y ahí quisiera recomendar un libro de Alejandra Delano, que publicó el colegio el año pasado, que se llama Ni de aquí ni de allá, que habla de la experiencia de las ventanillas de salud, ¿no? Entonces, el gobierno mexicano, a través de los consulados, juega un rol muy importante para hacer llegar la información a la población. Supongo que en el tema de la vacunación podrán seguir jugando ese papel, de decir cuál es el mecanismo, acercar la información a la población, el tipo de vacunas, a qué tienen derecho en cada estado, etcétera, pero supongo que el acceso específico a la vacuna, pues eso recae en el gobierno estadounidense. Muy bien, pues doctora, sí, muchísimas gracias por su excelente participación, por compartirnos toda esta gran experiencia que tiene usted y esta gama de conocimientos, y a la brevedad posible le haremos llegar su constancia. Muchísimas gracias, doctora. No, pues muchas gracias a ustedes y felicidades por este ciclo, y otra vez gracias a Rosario, a ti Fernando, a María Los Ángeles, y saludos a mucha gente querida que veo conectada. Gracias, gracias, doctora. Y así es como llegamos, así es como prácticamente cerramos esta gran ponencia, este tercer ciclo de conferencias, agradeciendo su asistencia, pero antes de despedirnos, les informaré sobre la siguiente actividad que tiene programada el Departamento de Atención a la Salud para todos ustedes. A partir del 7 de abril, los esperamos en este mismo lugar, solo que media hora antes, de 5 a 6:30, para acompañarnos en otro muy interesante evento de gran relevancia para la vida académica del Departamento de Atención a la Salud.
Se trata del cuarto encuentro de investigación y servicio del Departamento de Atención a la Salud y sus áreas de investigación. Esta actividad se celebrará también a distancia y se extenderá del 7 de abril al 16 de junio del 2021, como antes dije, todos los miércoles de 5 a 6:30 de la tarde, lo que significa que las presentaciones comenzarán media hora antes de las conferencias que hasta ahora han tenido lugar. A lo largo del encuentro se ofrecerán conferencias magistrales, mesas redondas, mesas de diálogo en las que participarán integrantes de cada una de las áreas de investigación del Departamento de Atención a la Salud, como son ciencias básicas, ciencias clínicas, estado y servicio de salud, estados y servicios de salud, educación y salud, salud y sociedad y, por supuesto, salud y trabajo, además de algunos renombrados invitados a nivel nacional e internacional. El Departamento de Atención a la Salud se complace en invitar a todos ustedes a este evento a través del cual sus integrantes difunden los resultados de todas las investigaciones que han realizado y además de eso nos van a hablar sobre todas las problemáticas de salud en nuestro país. Así que no se lo pierdan, nos vemos si la vida, si el universo y si Dios nos lo permite, el próximo 7 de abril a las 5 de la tarde por esta vía para este cuarto encuentro. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche.